el análisis es tan profundo que requiere de un tiempo bastante prolongado para poder abordar todos los condimentos. De esto trataremos de hacer una síntesis introductoria como disparador y, y estaba escuchando que vos hablabas de los conceptos recién muy vinculados a lo que se trata cuando damos economía de la salud, que nosotros lo llamamos economía política de la salud, porque a diferencia de otras cursadas, interpretamos que la política juega muchísimo, los actores del sistema sanitario juegan todo el tiempo en las decisiones que se van tomando o en las acciones que per se van poniendo en marcha continuamente dentro del sistema, y esos actores entonces hay que evaluarlos y valorarlos desde su dimensión política económica. Al final del día, cuando vos terminás cualquier tipo de análisis, casi siempre te encontrás que detrás de determinadas políticas, de determinadas acciones, de determinadas realidades que se están analizando, termina habiendo intereses que generalmente, por no decir siempre, son intereses económicos. Son intereses económicos. Y la industria farmacéutica, si la tomamos en primera medida en su escala y su dimensión mundial, es uno de los actores más importantes en cuanto no solo a ser un negocio extraordinario, es el negocio más rentable de la economía en el mundo, por arriba de las armas, por arriba de los bancos, por arriba de las energéticas, de las extractivas y de las tecnológicas. Son en estos momentos los grandes extractores de rentas extraordinarias que están desfinanciando los sistemas de salud del mundo. Son la principal causa de desfinanciamiento de todos los sistemas de salud del mundo. Sí, Entonces digo, quería decirte que hace poco estaba justamente leyendo que em, falleció uno de los hombres más ricos de la Argentina, y casualmente era el dueño de una empresa de medicamentos. Así que ahí sí, habla un sí, poco de... son 3 o 4 de los más ricos de Argentina. Son uno de ellos está está vendiendo su laboratorio de última generación, en el cual se hicieron las vacunas, una de las vacunas que se utilizaron en la pandemia, el principio activo. Pero bueno, para no particularizar, porque el problema incluso es mucho más grande que estos personajes, grandes empresarios argentinos muy ricos, eh, decir que vos mencionabas recién, el medicamento por concepto debería ser un bien muy particular, diferente a cualquier otro bien. Eh, Oñatilia Carrillo en primera instancia, después Oñatilia en sus leyes de 1964, las dos leyes que empezaron a regular el mercado y la comercialización de medicamentos en la Argentina, bueno, fueron una de las causales del golpe de Estado contra el doctor Arturo Illia, estas leyes, eh, lo establecieron como un bien de tipo social. ¿Y por qué? Porque a diferencia de cualquier otro producto que se venda en el sistema capitalista, en el mercado, que compremos, vendamos, eh, es un producto que tiene determinadas características. Primero, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Segundo, puede hacer la diferencia entre una mejor o menor calidad de vida o peor calidad de vida. Eh, y por lo tanto, es muy difícil. Y tercero, no es un producto que vos elijas consumir directamente de un abanico de ofertas, ¿no? Es decir, vos vas a comprar un no sé, reloj, elegís el que te gusta, el precio. Aquí no, aquí lo tenés que consumir ese producto por la receta de un intermediario
que te dice que a vos te hace falta tomar ese medicamento, inyectarte ese medicamento, hacer tal o cual tratamiento. Es decir, no es un producto diferente al del resto. No es un producto que debiera regirse estrictamente por las leyes de la oferta y la demanda del mercado, porque obviamente hacen a un bien, al bien esencial, más supremo que tienen los seres humanos, que es la vida. Bueno, lamentablemente esta necesidad de que sea considerada un bien social no viene teniendo éxito en el mundo y todo por el contrario. En estos momentos estamos, ahora vamos a explicar un poco, en una etapa en donde los precios de los medicamentos, sobre todo los de última generación, se establecen directamente por un cálculo financiero que se toma en base a 7, 8 variables, a una polinómica de 7, 8 variables, que básicamente consiste en cobrarle al pagador, sea el Estado, sea el privado, sea la obra social, sea el país que sea, de acuerdo a al máximo precio admitido por esa sociedad y que esa sociedad puede pagar. Es un cálculo financiero que además está atado a los grupos de inversores que financian este tipo de medicamentos de última generación. Y hablamos de rentabilidades, después le voy a dar bibliografía para que ustedes la puedan constatar, del 30 al 40.000%. Y no es una exageración. Entre el 300 y 400%. Le voy a dar la bibliografía para que ustedes puedan buscar esa información presentada en forma exuberante cantidad de casos en distintos ámbitos internacionales, entre ellos los congresos de oncología europeos, etcétera, en donde se ve claramente qué sucede en estos momentos. Ahora, esta es la fase final de una industria que está esquilmando los sistemas de salud bajo lo que se denominan los medicamentos de alto precio. No hay que decirle de alto costo, porque claramente les estoy diciendo que no tiene absolutamente nada que ver el costo de investigación, desarrollo y producción con el precio que se paga. Ahora, la industria farmacéutica siempre fue una industria especial, como les digo, siempre fue una industria que antes de ser industria, cuando se preparaban los boticarios, fórmulas magistrales, siempre tuvieron como un cierto prestigio dentro de la sociedad y ese prestigio se pagaba, es decir, el que elaboraba fórmulas magistrales, los boticarios previos a la época industrial, en general gozaban de buenos ingresos, pero era una cosa dentro de todo, una cosa dentro de lo normal. El primer periodo, desde principios de siglo hasta, diríamos, en la década del, del 70, los medicamentos tenían una muy buena rentabilidad, ya siendo plantas industriales, eh, rentabilidades que se sostenían sobre la base de que a la industria farmacéutica nunca se le exigió que estableciera sus costos de producción. Lo hizo precisamente la ley Oñatidia en el año 64 en la Argentina, que exigió eso a los laboratorios se negaron y bueno, hicieron lobby para que luego hubiera un golpe de Estado. Y a partir de eso había una rentabilidad, pero diríamos que hasta la década de fines del 70, las rentabilidades todavía eran rentabilidades altas, pero lógicas dentro de un mercado capitalista. Eran altas, eran muy buenas rentabilidades, pero no estaban absolutamente desfasadas del precio, del costo real que tenía producir un medicamento. Y luego, en la década del 80, comienza a producirse en Estados Unidos un fenómeno a partir de una ley
propuesta por dos senadores republicanos, and Dole, Bayh and Dole, por eso se llama así la ley, en la que es largo de explicar, pero el resultado final es que logran a través de esa ley que toda la investigación desarrollada en los institutos de investigación públicos de los Estados Unidos, que son muchos y muy buenos, de investigación de productos médicos y de nuevas moléculas, terminaran siendo cooptadas por la gran industria farmacéutica norteamericana. Y como final de este proceso, los centros de investigación se transforman en investigadores para las grandes empresas multinacionales de medicamentos. Es decir, salen de investigar aquello con una visión humanística, filantrópica, científica pura, y estos institutos públicos, y se vuelcan prioritariamente a producir medicamentos de tal forma que los brochures, los dossiers de investigación, los terminan definiendo los laboratorios, y lo que terminan definiendo los laboratorios básicamente es, investiguemos medicamentos para enfermedades crónicas, no para curar, sino para tratar enfermedades crónicas. Y eso se lo dice en forma explícita. Cuando uno lee los trabajos, cuando uno lee los dossiers de estas empresas, explícitamente dicen, esto es un negocio que nosotros podemos perpetuar a la eternidad, porque vamos a cronificar y a trabajar sobre la cronificación, no sobre la cura de las enfermedades, que es lo que te garantiza un mercado eterno. Es notable leer esto en las revistas porque se lo dice con total naturalidad. A partir de esta ley, en eso que se llama complejo médico industrial farmacéutico norteamericano, que es el más poderoso y el más influyente del mundo, no es el único, en Europa hay grandes países con grandes empresas multinacionales también, pero acá es donde empieza a surgir esa nueva idea por la cual los CEOs de las empresas farmacéuticas, todos empiezan a ser reemplazados por CEOs de tipo financiero. Ya no vas a encontrar en la década del 90, no encontrás más gerentes de un laboratorio que sean un bioquímico, un médico, un farmacéutico, como era hasta ese entonces, sino todos pasan a ser CEO financieros. En segunda línea viene toda la parte de marketing y publicidad, y recién en tercera o cuarta línea te encontrás el tipo que está vinculado a investigación, desarrollo y producción de medicamentos. Es decir, va virando la industria, aprovechándose de este producto, esta mercancía tan especial, para hacer ganancias extraordinarias. Así transcurren 2 décadas y yo les recomiendo que anoten y lean, está en PDF, no lo tienen que comprar, lo bajan por internet, un libro que se llama La verdad acerca de la industria farmacéutica. Anótenlo, La verdad acerca de la industria farmacéutica, y abajo continúa el título, ¿Cómo nos mienten y qué hacer al respecto? La que lo escribe es una persona que trabajó 20 años en la revista New England Journal of Medicine, si no la más prestigiosa, de las más prestigiosas revistas científicas de los Estados Unidos. Marcia trabajó, y no solo trabajó, sino que fue la primera, editora jefe de esa revista, 4 años. Editora jefa, me están corrigiendo, claro. Editora jefa de esa revista. Lo pueden leer, es un libro agradable para leer, y ahí van a poder desentrañar todo lo que estoy diciendo. Cómo los laboratorios se apropiaron del conocimiento de los institutos públicos, pero no solo se apropiaron, sino que cargaron en sus propias estructuras de costos todos los gastos que se hicieron con dineros públicos para investigar, los cargaron como si fueran de la empresa. Por supuesto, repartían después parte de sus utilidades muy pequeña entre los investigadores que habían
principalmente en el centro de investigación. Eh, eh, Esto derivó también en que Marcia denuncia cómo se fijan los precios de los costos de investigación, de desarrollo, de producción. La tremenda cantidad de publicidad del mundo es el 30%, un valor que se repite en casi todos los países donde está permitida la publicidad de medicamentos, el 30% de los medios audiovisuales de comunicación. Y hay que sumarle todo el ejército de visitadores médicos y hay que sumarle los, los, eh, los salarios, ingresos exuberantes de la línea gerencial, que llegan a ganar, en algunos casos, por año entre 200 y 300 millones de dólares de ingresos. Todo esto después se termina pagando cuando vos compras la cajita, ¿no? Bueno, sería lindo seguir abundando en esto, pero no nos va a dar el tiempo. Después de esta etapa, que yo la denomino la primera etapa de rentas extraordinarias de los medicamentos en el mundo, viene una segunda etapa. Les aclaro, la primera etapa consta de una serie de artilugios legales para poder estirar la vigencia de las patentes, toda la política de los que se llamaron Me Too, yo también, que es cambiarle una pequeña molécula a la molécula original y decir que es novedoso y volver a patentar un medicamento que es exactamente lo mismo. Bueno, una serie de artilugios que pasan por estirar la vigencia en forma irregular, hacer pleitos y juicios en todo el mundo, una maquinaria de juicios para poder mantener la exclusividad en la comercialización, ¿no? A partir del usufructo de la patente de producto original. Bueno, hay una serie de artilugios, léanlo, es muy interesante. Y luego, ya hacia el año 2005, 2010, empieza a virar, a mudar esto hacia una nueva forma de rentas extraordinarias, que es lo que yo le estaba comentando anteriormente. Son todos los medicamentos de última generación, biológicos, biotecnológicos, en base a la genómica, a la manipulación genética, etcétera, que estamos viviendo en estos momentos como el principal problema de desfinanciamiento de los sistemas del mundo. Estos medicamentos eh, son, eh, tienen un costo que jamás nos van a decir cuál es, eh, pero para dar un ejemplo que es muy ilustrativo. En el año 2010 aparece el sofosbuvir. Sofosbuvir es una molécula relativamente sencilla que descubre un investigador egipcio llamado Raymond Sinasi en un laboratorio de California que se llamaba PharmaCet. Este laboratorio descubre la cura contra la hepatitis C. Ustedes se imaginan que la hepatitis C hasta esos momentos era incurable, se trataba con interferón, tenía muchas complicaciones y mucha gente terminaba, después de pasar por estadio 1, 2, 3, estadio 4, cirrosis, fallecimiento. Bueno, es una enfermedad que se calcula la padecen 270 millones de personas en el mundo. Cuando aparece esta molécula que la cura en 3 meses, con 84 pastillas, rápidamente una empresa farmacéutica norteamericana que se llama Gilead, que se ha posicionado en los últimos tiempos como uno de los 10 más grandes del Big Pharma de los Estados Unidos, así se llama ese grupo, compra esa patente. En realidad compra el laboratorio porque la oferta fue de 11.200 millones de dólares para comprar una patente. 11.200 millones de dólares. Imagínense que el laboratorio, por ese precio, lo vendió rápidamente y la empresa Gilead, que es una empresa, para los que saben algo de geopolítica, su CEO durante muchos años fue Donald Rumsfeld, secretario de Estado de los Estados Unidos de Bush y de otros gobiernos republicanos, que entre otras cosas también hizo un gran negocio con el oseltamivir.
ustedes recordarán el famoso Tamiflu de la gripe, H1N1. Bueno, este hombre fue nombrado en algún momento por el presidente Bush embajador plenipotenciario y se fue por el mundo comprando todos los bosques y plantas de anís que había en el mundo. No era para hacer pastillas de RF, el oseltamivir se saca de allí. Fue un tremendo negocio que le representó una ganancia líquida neta a Gilead de 5.000 millones de dólares y que todavía sigue usufructuando porque cobra todavía el 15% después que se lo vendió a la multinacional Roche, que es la que lo comercializó después. Una empresa que compró de este modo 9 patentes exitosas y fijó precios de $1.000 la pastilla, es decir, 84 pastillas para tratar la hepatitis C, $84.000, fue conocida como la famosa pastilla de los $1.000. Cuando ustedes lean un libro que también les digo, cómprenlo, se llama Medicamentos, Derecho Humano, Negocio, de 6 autores españoles, entre los cuales está Fernando Lamata Cotana, que es el investigador principal, y 5 colaboradores más. Ustedes van a ver ahí las rentabilidades que yo les estaba explicando. Rentabilidades de medicamentos que cuestan el tratamiento en Egipto $100, en la India $300 y en Estados Unidos el mismo $118.000. Para que se entienda, $100, $700, $118.000. El mismo tratamiento. El sofosbuvir tenía en Egipto, cuando Egipto es el país del mundo que mayor cantidad de personas con hepatitis C tiene, lo tomó como una política de Estado y copió la molécula. Hizo una salvaguarda vinculada a que los organismos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y los tratados ABDIC, no lo puedo explicar porque es muy largo, pero ciertamente con esta los países pueden, por cuestiones de salud pública o de defensa nacional, hacer licencias compulsivas, obligatorias, y usarlas por cuestiones de salud pública. Usó eso México y la pastilla le salía $3. En India, que tiene filosóficamente una cuestión muy fuerte hacia el interior de su país, de que los medicamentos deben ser accesibles, $7. Y en Estados Unidos, la misma pastilla, $1.000. $84.000 el tratamiento. Cuando yo era ministro, tuvimos muchos reclamos de pacientes con hepatitis C, y el tratamiento para cada uno salía en la Argentina 12.500. Piensen ustedes, 12.500 en Argentina porque no le puede sacar más a la Argentina. 8.000 en Perú porque no le puede sacar más en Perú. En Europa 60.000 euros porque lo máximo le podían sacar a Europa y los sistemas de salud se plantaron en ese número. Y como Estados Unidos regula el mercado, el Estado no se mete, $84.000. El mismo tratamiento. ¿Cuál es el precio de ese medicamento? No tiene costo, no tiene nada que ver con el costo. Bueno, la cosa terminó que terminamos haciendo un convenio con una droga base que se trajo de la India, un laboratorio nacional argentino privado lo produjo no por 12.500, sino por $1.250, el 10%. Y con eso todos los pacientes pudieron tener su tratamiento. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy en lo macro de la industria farmacéutica. Problema mundial de todos los países del mundo. Están esquilmando. Fíjense ustedes que en la Argentina, en la estructura de costos de los sistemas financiadores de la salud, en algunos casos los medicamentos ya se están llevando el 40% del gasto total. Insumos, infraestructura, sueldos, salarios, todo. Bueno, los medicamentos ya casi están llevando el 40%, cuanto hace unos pocos años era el 18, el 20%. Y el crecimiento se va dando fundamentalmente en base a estos medicamentos mal llamados de alto precio. Entonces, pero después pasa otra cosa en la Argentina, que ya que estamos en gente que está en la Facultad de Medicina, es importante que sepamos. En la Argentina nosotros tenemos un sistema de prescripción que debiera ser por nombre genérico, pero que prácticamente no se cumple esa ley.
¿Y cuál es el tema? Hemos creado en la sociedad, y algunos, la mayor parte de los que prescriben, los médicos, las médicas prescriptoras, no sé por qué motivo se lo han creído. Sé que algunos se ligan a algún congreso, sé que otros se ligan a alguna cosita, pero después sí que la enorme mayoría nada de eso, ¿eh? Un virome y un recetario como mucho. Y sin embargo terminan creyéndose por algún motivo, porque le creen al visitador médico, etcétera, etcétera. No estoy hablando de los medicamentos de alto precio, ¿eh? Ahora estoy hablando de los medicamentos de venta masiva al público. Recetamos la marca más cara, por algún motivo. Y la marca más cara es exactamente igual a la marca más barata del mismo genérico. Primero, porque está comprobada esa calidad, seguridad y eficacia por la ADMAT, que te dice es exactamente igual, el mismo efecto terapéutico. Y hay un mecanismo que se llama de farmacovigilancia que determina que si esto falla, los médicos deben decir, no, mira, di esta droga y no me dio el mismo efecto o me produjo tal efecto indeseable que la otra similar no la produce. Bueno, eso no existe, nadie lo hace. Pero si a alguien le queda dudas de que es una gran mentira lo de las marcas, yo lo puedo llevar y le agarro el laboratorio de mayor venta en la Argentina, el segundo, el tercero y el cuarto. De su línea de productos, no producen en sus laboratorios propios que supuestamente garantizarían la calidad que dicen, a veces ni la mitad de los productos, porque no tienen capacidad. ¿Qué hacen? Fasonean. Fasonear es tercerizar la producción en un laboratorio que le produce con la marca de ellos, el blister de ellos, a 5, 6, 7 laboratorios diferentes que lo venden a más barato, más caro, intermedio el precio, etcétera, pero que además le venden en todas las licitaciones públicas a los hospitales públicos, al Estado y a los privados. Cuando ustedes vayan a una gran clínica o sanatorio, cuando ustedes vayan al Hospital Austral, cuando ustedes vayan al Sanatorio Güemes, y pregúntenle al director cómo compran los medicamentos de los pacientes que están internados y lo compran a 10, 12 veces más baratos a estos mismos laboratorios terceristas que le venden después a los laboratorios de marca. Si quieren, los llevo a recorrer los laboratorios que le producen a Römer, a Bagó, son los mismos que le venden 10 veces más barato a algunas obras sociales, como la de empleo de comercio, y a los efectores de internación público y privado. Ustedes se imaginan si fueran malos los pacientes críticos que están días y días internados tomando supuestamente medicamentos malos, sería un desastre epidemiológico inconmensurable. No sucede eso porque nada de eso es cierto. Ahora, más allá de que estamos trabajando un proyecto de ley para que prescribamos bien, y estamos trabajando un proyecto de ley que ya presentamos para abordar el medicamento de alto precio, ese gran problema, lo que con una ley sola, si los que somos los principales responsables de prescribir no hacemos las cosas bien, porque la ley se puede burlar y después viene alguien y te defiende, aunque haya alguien corporativo, me refiero, eh, esto no va a cambiar. Yo quiero que mis colegas entiendan que cuando prescriben el medicamento más caro, se están desfinanciando su salario en el hospital, en la obra social, en la prepaga. Porque si esos pagadores no tuvieran que pagar el 40% en medicamentos, tendrían 20-30% más para aplicar a salarios, a insumos, a condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Es importante que esto se entienda. Prescribir las marcas caras es bajarme mi salario. Esto es lo que quiero que transmitan, porque por ahí, como la víscera más sensible es el bolsillo, por ahí si no se entiende desde lo político, desde lo ideológico, desde lo racional, que se entienda desde el bolsillo. Se la estamos dando gratuitamente a gente que después se la lleva fuera del sistema de salud y no queda para nuestros salarios, para nuestros hospitales, para nuestras clínicas, para nuestros sanatorios. Es importantísimo. Obviamente que cuando entramos en rubros como los oncológicos, también en el tema prótesis, no solo medicamentos, ahí sí hay grandes negocios y hay grandes pagos y grandes retornos a aquellos profesionales que prescriben lo más caros en forma innecesaria. A todos conoceremos cuando te quieren dar
como me pasó con mi madre, 82 años, le querían poner una prótesis para la fractura de cadera alemana, porque le dice el médico, la nacional también es buena, pero no dura más de 25 años, la alemana dura 50 años. Bueno, mi vieja tenía 82, imagínense que le estamos haciendo gastar al pagador 4, 5, 10 veces más con una expectativa sobre el... Y la gente es paciente, no tiene por qué entender estas cosas. Le dicen que es la mejor y todo el mundo quiere la mejor. Bueno, sacando esos negocios puntuales muy fuertes que hay en algunos rubros de algún tipo de tratamientos, quiero decir que en la prescripción masiva también nosotros tenemos mucho para aportar como trabajadores de la salud que somos, médicos, médicas, prescriptores en general, para que se terminen estos enormes negocios. Porque el argentino hoy gasta del gasto total en salud más del 30% en medicamentos. Inglaterra gasta el 10%, Alemania gasta el 12, 15%. Es decir, nos están sacando afuera del sistema un montón de dinero y tenemos que corregir esto. Estamos presentando proyectos de ley correctivos, pero también necesitamos de la concientización para un cambio cultural. Bueno, dicho todo esto, yo, ¿qué hora es? Ah, ya se me fue. Bueno, como siempre. Yo quería manifestarles lo siguiente. La industria farmacéutica tiene una concepción del medicamento como una mercancía más. Hacen publicidad de los medicamentos que no son de venta bajo receta, que ya está resultando realmente irritante. Ustedes verán el paracetamol, que te alegra la vida, la felicidad de tomar Sertal. Bueno, yo les quiero decir que en estos momentos el uso irracional de las tecnologías sanitarias, principalmente de los medicamentos, es no solamente un tema de desfinanciamiento muy fuerte del sistema de salud, sino que además se está transformando entre la tercera y cuarta causa de morbimortalidad. Los problemas de la automedicación, de la mala medicación. Por eso también hemos sacado hace poquito una ley de resistencia antimicrobiana, porque nos estamos quedando sin antibióticos. Y en parte los profesionales, colegas nos dicen, bueno, pero la gente te lo exige, pero el médico tiene que tener un rol didáctico, un rol de enseñanza. Si el paciente te lo pide, tiene que decir no, y todos tenemos que decir no, no que yo digo no y va al otro y se lo da. Bueno, tema puntual de resistencia antimicrobiana, acaba de salir la ley y vamos a poner fuertes sanciones a los que no cumplen por mal uso, mala aplicación de la ley de ejercicio profesional, aquellos que estén dando antibióticos a diestra y siniestra, también para los dispensadores farmacéuticos que los vendan sin receta, etcétera, etcétera. Ahora, estamos ante una situación en donde publicaciones aparecían recientemente dan cuenta de que la morbimortalidad que están produciendo los medicamentos, el mal uso de los medicamentos, ya es un problema sanitario serio. Lo que pasa es que hay un subregistro terrible, porque ponemos hemorragia digestiva y no ponemos que el paciente hacía 3 meses que tomaba, por la publicidad que le pasan, diclofenac porque le dolía la muela. Ponemos ACV, pero no ponemos que hace. Y así con todos los medicamentos. Es decir, no hay en la causa de muerte de los certificados de función o en las historias clínicas no figura la relación de lo que del desencadenante del problema de salud grave que produce secuelas o muerte. Pero en el mundo ya es un problema serio y somos directamente responsables los que prescribimos y los que dispensan. Así que es un tema de salud que lo tenemos que tomar fuertemente porque no solamente, vuelvo a repetir, está produciendo un enorme daño en términos económicos, sino que algo peor, está produciendo un enorme daño en términos de salud pública. Yo quería darle este pantallazo macro para decirles que, como verán ustedes, corregir estos problemas no es fácil.
Yo era ministro de Salud de la Nación cuando mandé un proyecto para prohibir la publicidad de medicamentos. Bueno, no me vinieron a ver en ese caso a los legisladores, no lo fueron a ver, ni a mí me vinieron a ver eh, los responsables de los laboratorios. Vinieron los medios de comunicación a decirnos que perdían 30% de la pauta publicitaria y que eso implicaba un serio problema financiero para las... Digo, a la hora de entender que solucionar los problemas no es cuestión únicamente de voluntad política, como se dice por ahí, que se puede tener. El tema es que cuando uno toma una medida que es correcta desde el punto de vista sanitario, pasa lo que yo les decía al principio. Vienen todos los actores afectados económicamente a presionar a través de los medios de comunicación, te aparecen medidas cautelares de los jueces y te aparecen algunas otras cositas también de mal gusto que suelen inventar para desprestigiar un funcionario, etcétera, etcétera, que quiere avanzar con este tipo de medidas. No es fácil, hay que hacerlo igual, lo vamos a hacer igual, pero es muy distinto hacerlo desde la soledad de un escritorio, hacerlo con la plena conciencia de miles y miles de trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud y ciudadanos que entiendan este problema y que puedan apoyar estas medidas. Porque vuelvo a repetir, esto forma parte de una lucha, de una lucha que termina siendo cultural, una lucha donde se debate el sentido común, el que nos instalan para sacar réditos económicos y el que nosotros tenemos que sostener muchas veces desde nuestra convicción y nuestra vocación para que no le arruinemos ni el bolsillo ni la salud a la población. Por eso es importante este tipo de debates, Neri, yo te agradezco. Voy terminando, ya son las 19. Para otra oportunidad podemos explayarnos en muchas más cosas, pero yo te agradezco esto porque básicamente quería plantear que se pueden tomar medidas, las vamos a tomar, estamos presentando proyectos de leyes, pero necesitamos de una ciudadanía que entiendan por qué suceden las cosas que nos suceden. Porque si no somos capaces de entender por qué nos suceden las cosas que nos suceden, no vamos a poder encarar las respuestas correctas. Esto todo está en el marco de plantear una revisión global de nuestro sistema sanitario, organizarlo más, terminar con tanta renta extraordinaria que se va por fuera. Hoy le describí uno solo de los sectores, creo que el peor de todos, que se lleva rentas extraordinarias, pero hay muchos otros más. Y también ser críticos y autocríticos, no con la calidad de los profesionales que formamos en Argentina, que es muy buena, eso es muy buena, sino con el sistema que tenemos y el modelo de atención que tenemos. Es un modelo vinculado más a la curación, a la medicalización, que a la prevención y al cuidado de la salud. Si no, no se explica que tengamos 40% de argentinos y argentinas que son hipertensos, la mitad ni sabe, 10% de argentinos que son diabéticos, la mitad ni sabe, y te llegan al sistema cuando ya están con severas complicaciones. Eso es la muestra de que tenemos que trabajar más en el cuidado de la salud y en la prevención. Bueno, corto acá y no sé si hay preguntas o algo, Sí, vos avisás. sí, yo quería también plantearte, bueno, como desde el Estado, vos fuiste uno de los grandes impulsores de la ley de producción pública de medicamentos, si nos podías contar mínimamente en unos minutos cómo fue ese proceso y cómo ves la situación hoy con el tema de producción pública de medicamentos. Tal cual, mira, nosotros como herramientas como herramientas para afrontar este problema tenemos un abanico. Una de las herramientas más interesantes que podemos tener es la producción estatal de medicamentos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vamos a producir todos los medicamentos que necesita la Argentina? No. Vamos a producir una cantidad suficiente, primero para tener, como tenemos ahora con laboratorios públicos, el precio testigo. Yo sé que un Enalapril sale $1 hacerlo. Bueno, pero lo termino pagando cada uno 50 pesos. Pero yo sé que sale $1. Eso es importante. La segunda cuestión es producir para muchos programas nacionales y de provisión, que es otra herramienta, programas de provisión, como es el programa Remediar.
pero hacerlo mucho más fuerte, más poderoso, con más medicamentos y que muchos de esos medicamentos, como ha sucedido ya, sean producidos en laboratorios estatales. Pero además, tener a laboratorios estatales con formato de sociedad anónima del Estado permite hacer lo mismo que hacen los laboratorios privados con los que producen a Fazón, con lo que yo le explicaba recién, terceriza. Hoy un laboratorio estatal con formato de sociedad anónima del Estado que no tenga capacidad para producir todo lo que quiere, puede comprar, como hacen los otros laboratorios, a menos de mitad de precio y en volumen los insumos médicos, medicamentos, sueros, etcétera, a laboratorios privados. Y entonces abastecer de nuevo a los programas provinciales, nacionales e incluso a las obras sociales de medicamentos mucho más económicos. Es decir, tener la producción pública de medicamentos a través de empresas del Estado, con 99% de capital estatal, pero que tengan la posibilidad de comprar como si fueran un privado, te darían esas enormes ventajas. Nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para transformar el Instituto Biológico de La Plata con ese formato de sociedad anónima del Estado. Un grupo muy pequeño de gente vinculados al troquismo y algunas personas que siempre se quieren oponer a todos, que se opusieron diciendo que iban a perder su relación de dependencia. La relación de dependencia seguía exactamente igual con el Estado. Lo único que le iban a pasar esos compañeros y compañeras que trabajan allí es que iban a ganar mucho más porque por la ley SAMO de la provincia les iba a corresponder un ingreso muchísimo más alto. Bueno, no lo han entendido, lamentablemente. No fue por eso que la ley no fue tratada, sino no fue tratada porque lo he hablado particularmente y personalmente con muchos intendentes de la oposición actual, radicales fundamentalmente, que están totalmente de acuerdo con la ley, pero por una cuestión de esta, viste, de la legislatura, que si no me metes esta, no te voto esta otra, que si pones la ley del Banco Provincia, bueno, todavía lamentablemente no puede entrar esta ley a consideración. Producción pública con estas características que te estoy diciendo es una más de todas las herramientas que tendríamos, no es la única, no alcanza con eso, pero sería muy importante para regular los precios de los medicamentos. Bueno, quería abrir el micrófono a ver si alguno quiere, alguna quiere hacer alguna pregunta. Aprovechen que no hay No, yo lo que quería decir nomás con respecto al tema de la prescripción, con el tema de los genéricos, que a veces el problema que estamos viendo, que yo por lo menos incluso como usuario, cuando voy a comprar un medicamento, y pones el nombre genérico y en la farmacia generalmente no tiene lo más barato, ¿no? Es un tema que, que eso genera también una discusión fuerte con el sector farmacéutico, como con las farmacias, con la Federación de Farmacias. Y sabemos también que en Argentina hubo un grupo eh, hay que decirlo, es Pharmacity, que quiso ingresar en la provincia de Buenos Aires, pero que está muy expandido en Capital Federal, incluso en otras provincias, empezó a expandirse, en donde en el año 2017 generó una expansión tremenda a partir del 2017 de la cantidad de farmacias, digamos, ¿no? Sí, Entonces, mira, ese es un tema, lo de Pharmacity se logró parar, finalmente la Corte Suprema en la provincia de Buenos Aires no pudo ingresar, pero el problema de la concentración de estas grandes empresas farmacéuticas, yo quiero que miren la experiencia de Chile. Chile, desde hace años, quedaron dos cadenas, Cruz Verde y Alma Fuerte, y Ahumada, que controlan el 95% de todas las farmacias de Chile. Dos cadenas. Como pasa siempre, eran dos cadenas de origen de empresarios nacionales. Como pasa siempre, vino Walgreens, que es una gran multinacional, y la compró. Lo primero que hizo, de los 4.600 trabajadores, echó a 1.000 y achicó todas las farmacias de cercanía
agrandan góndolas en grandes centros, pero te la alejan del barrio. Entonces vos para comprar un medicamento en Chile, cada vez si vivís lejos tenés que, cero criterio sanitario. Bueno, esto lleva a la concentración y el problema de los precios, que ya tenían posición dominante o monopólica, en la comercialización, en la producción y en la comercialización intermedia entre el laboratorio y la farmacia, ahora también tiene posición dominante en la farmacia. En la ley que vamos a presentar próximamente para mejorar la ley de prescripción por genérico, también vamos a abordar la obligación de las distribuidoras y droguerías, que además están en manos de los 5 laboratorios más grandes de la Argentina, en alianza con algunas multinacionales, todo el sistema de distribución, vamos a obligar por ley que garanticen que todos los medicamentos que se oferten en los laboratorios estén en la farmacia. Van a tener la obligación de distribuir todos. Es decir, vamos a trabajar sobre la producción, sobre la distribución, sobre la prescripción, sobre la dispensación, para poder atacar el problema desde todos lados. Sería parecido a una ley de la góndola, digamos, del supermercado. Sí, el hecho de abrir la oferta justamente de otras marcas, ¿no? Tal cual, porque yo quiero decirle a ustedes que que con los alimentos, con los medicamentos pasa algo muy parecido a lo que hoy está pasando también con los alimentos. Son tan poquitos los que son los dueños de la distribución, que las posiciones monopólicas dominantes hacen que se pongan de acuerdo rápidamente en subir los precios. Y es por eso que cuando a nosotros nos dicen hay que poner más dinero en salud, la verdad es que yo les cuento que si vos pones más dinero en salud, en poquitas horas, los laboratorios te mandan la lista de precios nuevos, los residuos patogénicos te mandan la lista de precios nuevos, los del oxígeno te mandan la lista de precios nuevos, determinadas corporaciones te mandan los precios nuevos, los que venden servicios de tecnología te mandan las listas. Es decir, que de lo que vos ponés en prestaciones concretas o en mejores salarios para los trabajadores y trabajadoras de la salud, no llega casi nada, se lo llevan estos tipos todo. Por eso es que es necesario trabajar sobre estas cuestiones, porque si no conocemos quiénes son, Argentina gasta 45.000 millones de dólares en salud, casi, según como lo tomes, entre el 8 y el 10% del PBI. Ahora, ¿cuánto le llega a la población? ¿Cuánto le llega? Apenas encima de 30.000. El resto se va en intermediaciones innecesarias, sobreprecios, ineficiencia del modelo de atención, etcétera, etcétera. No hay que poner más dinero. Obviamente, siempre hace falta en salud. Nunca vas a estar conforme. Pero si nosotros pudiéramos aplicar la mitad de los 15.000 millones de dólares más que estamos poniendo para que se lo lleven 4 vivos, en el sistema tendríamos muchísimos más recursos para atendernos mejor nosotros, que somos pacientes también, y a todo el pueblo. Digo, es importante saber esto, Neri, es importante porque si no creemos que es solo cuestión de pedir más dinero, y cuando pedís más dinero y saben que tener más dinero, te vienen estos tipos y te lo sacan del bolsillo. Bueno, la verdad, muy, muy claro. Te cuento, Daniel, que este es bueno, queda grabado este seminario y nosotros, como no es obligatorio la asistencia al seminario en la facultad, pero bueno, siempre tenemos una buena participación de muchos alumnos y alumnas, y esto va a quedar grabado en la cátedra y lo van a ir viendo porque eso sí tienen que, después va a ser parte de los exámenes, así que seguramente lo van a ver todos en cuarto año y va a estar disponible. Ahí lo veo a Gustavo, a Turco Jaluf, que es nuestro gran operador en el entorno. Así que bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que con todas las actividades que tenés, que te haya dado este tiempo para dar una clase a los chicos de la facultad. Para nosotros es un lujo y agradecer a la presencia de todos los que están aquí, a pesar de que pocos ponen la cámara, pero bueno, sabemos que están ahí escuchando atentamente. Bueno, un abrazo para todos, gracias a ustedes y hasta la próxima, Neri. Saludos para todos y todas. Gracias. Gracias, Chao. Daniel, un lujo. Un lujo, la verdad. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias por la clase. Gracias. Gracias.